Listo. Ya reanudé la grabación. Ya hice el llamado a lista, entonces vamos a iniciar con nuestra tutoría del día de hoy. Acá tengo a alguien que me está diciendo que ya. Entonces, vamos a iniciar, vamos a retomar lo que nosotros habíamos hecho en la primera instancia. Mis queridos estudiantes, les cuento algo. No he podido cargarles grabaciones a la plataforma porque tengo un inconveniente con un correo institucional que no se me ha sido asignado. ¿Cuál ha sido mi opción o mi plan B para que ustedes hayan tenido la grabación pues de la primera? Les compartí al correo. No sé si a todos les llegó la grabación. En caso que no les haya llegado, ahorita les comparto al grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Todos estamos en el grupo? Sí, señora. Sí. Perfecto. Yo les sugiero que revisen de pronto el correíto, en el correíto que tienen en asignado en la universidad, ¿no? Entonces, les sugiero que revisen. Si no, yo ahorita se los comparto. Y esta semana sí o sí les queda guardada esta sesión, pues en la plataforma como debe ser. ¿Listo? Si alguien no está en el grupo, por favor me informa y le compartimos el enlace o bueno, entre ustedes se comparten el enlace para que puedan estar ahí pendientes como de la información extra o adicional que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar a compartir la pantalla y a retomar como algo que me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta y es pues la entrega de los productos. Recordarles que pues este es mi programación. Con respecto a las entregas, entonces pues la primera debió ser para el 13, que era nuestro plan de acción. Y nuestra próxima entrega será para el día 11 de abril. Vamos a tener tiempito para poder hacer esa entrega. Vamos a revisar entonces el contenido nuevamente de nuestro guión de aprendizaje para que tengamos claridad sobre la temática que vamos a trabajar y pues con base en esa temática que ustedes puedan hacer las entregas de manera oportuna y de manera correcta. ¿Listo? ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No sé. Perfecto, listo. Entonces, vamos a revisar, pues ya sabemos que nuestro guión de aprendizaje corresponde pues a lo de contabilidad empresarial. Entonces, vamos a ver básicamente mm, cómo es el registro contable o cómo deben hacer las empresas el registro contable para nosotros obtener información valiosa. Entonces ya habíamos socializado todo esto, lo del producto de la primera entrega y vamos a revisar eh, qué nos dice la guía para nuestra primera unidad y nuestra tutoría. Entonces nos dice que pues obviamente la primera tutoría ya la hicimos, que fue ¿qué? Nuestra presentación. Y vamos con las evidencias que debemos presentar. Aquí nos dice que nosotros el primer producto que debemos presentar es un informe de cuentas de partida doble y de ecuación patrimonial de manera individual, estimados muchachos. Este tema es individual porque es un tema muy importante. Es la base de la contabilidad, definitivamente, ¿sí? Y ustedes como administradores que van a ser, ¿verdad? Que pertenecen a la parte administrativa, deben conocer este tema contable. ¿Por qué? Porque con base a los resultados que este tema contable les genere, ustedes deben tomar decisiones. Y uno puede ver los resultados, pero debe saber de dónde sale ese resultado, ¿verdad? Porque si yo veo un resultado, pero no sé de dónde obtengo ese producto, pues definitivamente las decisiones que yo vaya a tomar de pronto no vayan a ser las mejores. Entonces, por eso ustedes deben ver esta asignatura y deben conocer cómo es el proceso contable
y cómo se llega a esos estados financieros y cómo se pueden evaluar o analizar esos estados financieros, ¿sí? Porque si bien es cierto que de pronto ustedes no vayan a realizar esta parte contable, lo que sí van a tener que hacer es analizar esa información. ¿Y cómo puede analizar la información? Sabiendo cómo se elaboró esa información. Entonces es muy importante eso. Entonces, nuestra primer entrega va a ser un informe sobre las cuentas, sobre la partida doble, la ecuación patrimonial, y esto lo van a desarrollar de manera individual. Cada uno de los alumnos desarrollará un cuadro conceptual con las cuentas contables utilizadas en las empresas, evidenciando los rangos existentes en esta área de la contabilidad. Ya vamos a socializar ese tema, por supuesto que lo vamos a socializar. Cada estudiante aprenderá o investigará el significado de partida doble y su aporte a la organización. ¿Qué es la organización? Pues la empresa. Cada uno describirá la ecuación patrimonial y su funcionamiento en el área contable y financiera. Y por medio de un resumen personal, de acuerdo a lo entregado en el producto, el alumno debe realizar su concepto general de lo aprendido en el producto y cómo esto le puede llegar a servir en su vida emprendedora, empresarial o de empleado. Este aporte personal puede inclusive contener preguntas que han quedado de la misma investigación y que le parece el docente pueda contestarla por medio de la retroalimentación. Entonces, dice que el primer producto es un informe sobre las cuentas. Básicamente, ¿qué es lo que deben entregar? Concluyendo, lo que ustedes han entendido sobre este tema, con base, pues, ¿qué? En lo que vamos a socializar en estas tutorías. ¿Qué debe contener? Pues obviamente toda la información referente a las cuentas, cómo están conformadas, cuál es su naturaleza, por qué es importante la partida doble y por qué es importante esta organización en la estructura de la contabilidad de una empresa. Básicamente eso es lo que deben entregar. Em, por acá tengo, son apenas 3 productos, pero pues que son productos fuertes porque digamos que necesitamos conocer muy bien eso. Entonces vamos a ver, pues digamos que prácticamente esta es nuestra tutoría 1, 2, y vamos a conocer a partes de lo que es la contabilidad, cómo se interpreta, cómo se hace, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver como con esa primera parte. Este documento, esta primera entrega, me voy a devolver, estaba revisando la tutoría. Esta primera entrega la van a diseñar pues en un formato PDF porque como lo podemos ver, es un informe de manera individual. Entonces lo pueden entregar en PDF para que tengamos más seguridad a la hora de la entrega de ese documento. Entonces lo pueden diseñar en PDF. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? No sé. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Yo les quiero hacer la pregunta de qué saben ustedes de contabilidad. ¿Alguien sabe algo? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Cuéntenmelo todo. Pues la contabilidad es como para llevar cuentas, cuentas. Si tú llevas contabilidad, ¿alguien lleva contabilidad acá? ¿No? Yo, profe. Yo también. Ah, Tatiana. Tatiana, ¿trabajas en algún lugar contable, cierto? Creo que sí. Sí, señora. Ah, muy bien. ¿Y Carol también? Bueno, Sí, sí, señora. Pues. bueno, y cuéntenme a todos los demás, a los que estamos acá en nuestra sesión. Ay, ¿están viendo mi pantalla, compañeros? Ah, sí. Sí, señora. Ajá, me asusté. Les pregunto, ¿ustedes hacen cuentas de sus ingresos, de sus gastos?
¿sí? Para los que manejan y no manejan contabilidad. Sí, de las cuentas por Sí, pagar. señora, claro. Sí, señora. Ah, muy bien. ¿Y les funciona hacer ese ejercicio de establecer cuánto me gano en el mes, cuánto me gasto, cuánto me queda? ¿Funciona el ejercicio? Sí, Claro, señora. Sí, perfecto. ¿Y si gastan apenas o gastan más de lo que ganan? Cuéntenme. Depende del mes, pero Depende. Sí, depende, ¿cierto? Sí, sí, señora. Como dicen, entre más hay, más se gasta. Total, ¿cierto? Sí, señora. Es increíble. Uno piensa que entre más gana, más menos gasta, pero es al contrario. Es lo mismo, ¿no? Bueno, les pregunto, les hago estas preguntas porque es importante como tener ese pequeño espacio de iniciación a lo que más o menos uno se imagina que es la contabilidad. La contabilidad básicamente es eso, ¿no? Es como, bueno, hacer cuentas, revisar mis cuentas, ¿cierto? Revisar, oiga, este mes me gasté más de lo que me ingresó. O sea, no puede ser eso posible. Algo estoy haciendo mal, ¿verdad? No puede ser que yo gaste más de lo que ingresa. Ese no debería ser el objetivo. ¿O eso tiene alguna repercusión positiva? Que yo gaste más de lo que gano. no. Obvio no. No, ¿cierto? Para nada, o sea, nada. Y nosotros en nuestro país estamos como tan acostumbrados a eso, vivimos sobregirados, dice el cuento. Entonces, ¿qué me permite la contabilidad a mí? Ser organizado, pensar de qué manera voy a organizar mis cuentas para que esto no suceda, para que yo no gaste más de lo que me ingresa, ¿cierto? Entonces, la contabilidad se crea con un objetivo y ese objetivo es precisamente que las empresas tengan una organización y puedan establecer lo que tienen, lo que deben, con lo que realmente cuentan, que es una cosa, y por otro lado, si tienen ganancias o pérdidas de su negocio. Entonces, básicamente la contabilidad tiene ese enfoque, ¿no? Y es un método que le permite a la empresa organizar, clasificar las cuentas, ¿sí? Para poder obtener unos informes que le permiten tomar decisiones. Para que esto se pueda llevar a cabo, pues definitivamente la contabilidad debe estar organizada. ¿Y cómo se organiza la contabilidad? Pues por allá una persona, hace muchos años, un señor Pasioni, se le ocurrió que debía haber como una estructura. Una persona se inventó una estructura para decir, la única manera en que unas cuentas de una empresa o de una persona pueden llegar a ser claras es organizándola. ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo bien? Entonces él dijo, ah, pues vamos a poner una balanza. Y esa balanza me va a indicar que tengo un lado izquierdo, un lado derecho, y que en ambos lados esa balanza tiene que estar equilibrada. ¿Sí? Es la única forma en la cual podemos nosotros decir que estamos haciendo la contabilidad de manera correcta. Que si yo en el lado izquierdo tengo 100 pesos, ¿cuánto debería yo tener en el lado derecho? sí, 100 pesos, ¿verdad? Entonces esa persona dijo, inventémonos este proceso para que la contabilidad sea lo más correcta y confiable posible. Y creó un esquema que se llama la cuenta T, que es la que me indica cómo manejar las cuentas en contabilidad. Y me dice, los valores que usted tenga en el lado izquierdo también deben estar registrados en el lado derecho. ¿Sí? Entonces esa persona creó este sistema para facilitar, porque a veces pensamos que es para enredar, pero no, para facilitar el manejo de la información contable. ¿Sí? Y entonces dijo, bueno, vamos a ver acá, vamos a ver acá.
¿En qué consiste ese esquema de la cuenta T? Lo primero que nosotros debemos saber es que en contabilidad nosotros utilizamos un montón, porque puedo decirlo, un montón de cuentas. Para cada cosa que nosotros realizamos en la empresa, se debe hacer un registro. Profe, cómo así para cada cosa? Sí, claro. Si la empresa compra, debo hacer ese registro contable. Si la empresa vende, debo hacer ese registro contable. Si la empresa contrata a un empleado, debo registrar. Es decir, todos los movimientos que una empresa realice se deben contabilizar. ¿Y cómo se contabilizan? Teniendo en cuenta el esquema de la cuenta T y teniendo en cuenta la lista de esas cuentas que se encuentran en un documento que se llama Plan Único de Cuentas. Creo yo que las dos compañeritas han escuchado del Plan Único de Cuentas, del PUC. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Tenemos, mejor dicho, dos apoyos fundamentales. Entonces, ese PUC, que lo voy a buscar inmediatamente, ustedes lo tienen por allá en nuestro material de apoyo, acá en la guía de aprendizaje, tienen un enlace y este enlace los lleva directo a ese plan único de cuentas. ¿Sí? Voy a picar acá. Entonces me dice ese, vamos a mirar acá, el plan único de cuentas. ¿Y qué es ese plan único de cuentas? Es un listado de nombres y códigos de cuentas, valga la redundancia, en las cuales vamos a clasificar lo que la empresa hace. Por ejemplo, si yo compro una mercancía, tengo que registrar esa compra, pero ¿cómo la voy a registrar? Teniendo en cuenta este listado de cuentas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que yo debo tener es esta herramienta, el plan único de cuentas, que es la lista, como su nombre lo dice, de esas cuentas que me permiten a mí registrar cualquier cosa que la empresa haga todos los días en su funcionamiento. Todo lo que la empresa haga se debe registrar y se debe registrar según este listado. Entonces, para poderlo registrar, yo necesito utilizar el esquema de la cuenta T, teniendo en cuenta ese PUC, esas cuentas. ¿Cómo se registra? Entonces, yo voy a identificar ese esquema de la cuenta T en dos partes. Mi parte izquierda pertenece a los débitos o debe y mi parte derecha pertenece al haber o a los créditos. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo diga se debita tal cosa, yo lo voy a registrar en mi parte derecha. Y cada vez que yo diga se va a acreditar, perdón, en mi parte izquierda. Y cada vez que yo diga que se va a acreditar, lo voy a registrar en mi parte izquierda. En la parte superior, aquí arribita, vamos a encontrar el nombre de la cuenta. ¿De dónde saco ese nombre? Del PUC, del librito o del listado de cuentas que les acabo de mostrar. Entonces voy a devolverme a retomar. La contabilidad es un sistema que le permite a las empresas organizar y clasificar todas las cosas, las actividades que hace durante el desarrollo de un día o de todos los días. Compras, ventas, deudas, absolutamente todo. ¿De qué manera lo hace? Lo hace en un esquema basado en la cuenta T. Y esa cuenta T lo que me va a decir es que lo que tengo en el lado izquierdo debe ser igual al lado derecho. Y que debo tener en cuenta para registrar un listado de cuentas y de códigos que lo puedo encontrar en un libro o en un documento que se llama
plan único de cuentas. ¿Sí? Y que ese plan único de cuentas pues me va a servir para poner el nombre de la cuenta y para poner el valor, ya sea en el lado débito o en el lado crédito. Hasta aquí, ¿cómo vamos, estimados muchachos? ¿Se fueron? Sí, ¿Preguntas? profe. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Señora. Sí, Bueno, señora. bueno, muy bien. Listo. Entonces, como yo ya sé que hay un listado de cuentas y que según esas cuentas las debo colocar el nombre aquí arribita, ¿cierto? Y el valor ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, entonces continuamos. Dice que la mecánica de esta cuenta T es registrar ya sea en el débito o en el crédito, es decir, en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿sí? El valor, porque todas las cosas que hace una empresa representan un valor, una salida o un ingreso de dinero, alguna cosa, pero siempre, siempre va a tener un valor. Entonces, por ejemplo, el nombre de una cuenta según el PUC, ¿de dónde saco este nombre? Caja del PUC, del Plan Único de Cuentas, que ya ustedes lo van a estudiar más a fondo. Entonces dice que para debitar una cuenta, pues simplemente lo hago en el valor izquierdo y para acreditar una cuenta lo hago en el lado derecho. Al lado izquierdo se le puede llamar debe o débito y al lado derecho se le puede llamar haber o crédito, como lo tenemos acá. Y entonces dice que ese PUC, ese plan único de cuentas que ya se los mostré, está distribuido de la siguiente manera. Em, en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. ¿Sí? Esas cuentas son las que va a manejar la empresa cada vez que vaya a hacer un registro contable. Aquí lo que yo tengo que saber es qué cuenta de todas estas colocar. Y es ahí donde tenemos que ser muy, muy acertados en lo que vamos a hacer. ¿De dónde yo estoy sacando este activo, pasivo, patrimonio y todo eso? De este libro que se llama PUC. El PUC, como ya les dije, es ese documento que nos da el sistema contable para ser ordenados y poder contabilizar de una manera eficiente. Mire, entonces ese PUC está organizado de esta manera. Por eso aquí tenemos las cuentas que vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora vamos a definir cada una de las cuentas. Activo. Por favor, ¿alguna compañerita me quiere leer en qué consisten los activos? Todas las cosas que la empresa posee, bienes y derechos de su propiedad. Perfecto. Y me dice, y esto también es muy importante, la naturaleza de la cuenta me indica dónde aumenta y dónde disminuye esa cuenta. Todos tenemos una naturaleza, ¿sí? Los humanos, los animales, por su naturaleza, los humanos pensamos, por su naturaleza, los animales tienen instintos, ¿cierto? Nosotros, en este caso, en las cuentas, tenemos una naturaleza. Entonces, para cada una de ellas, de esta clase de cuentas, existe una naturaleza. Y esa naturaleza consiste en que esa cuenta aumenta o disminuye. Pero ¿dónde aumenta o disminuye? Según el débito o según el crédito, o según la izquierda o según la derecha. Entonces, una cuenta del activo es todas las cosas que usted posee en este momento, todas las cosas que le representen dinero. Yo les pregunto, ¿ustedes en este momento tienen activos? Sí, señora.
¿Como cuáles? Cuéntenme. Y Las Desde vacas, el celular hasta una el bus, cama. Ah, muy una bien. moto. Muy bien, ¿cierto? Todos tienen activos. Y ese activo, según lo que me dice su naturaleza, no lo puedo modificar. Me dice que cada vez que mi activo aumenta, debo colocar el valor en el débito, o sea, en la parte izquierda. Y ese activo me dice que cada vez que mi activo disminuye, debo colocarlo en el crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi activo está disminuyendo. Yo les pregunto, ¿cuándo me aumenta un activo? Cuando nos pagan una deuda, cuando compramos algo. Cuando nos pagan una deuda, cuando compramos algo. La deuda, si alguien hoy me queda debiendo, ¿eso será un activo? ¿Qué dicen ustedes? no, eso es un pasivo. ¿Seguro? ¿De quién es el Cuando alguien, dinero? A ti alguien te debe. Hoy yo te voy a pedir el favor que me prestes 500.000 pesos por Nequi. Es una estafa, no mentira, me robaron el celular. Te voy a decir que me prestes 500.000 pesos, ¿cierto? Para ti, ¿eso qué es? ¿Es un activo? Para mí sería un activo y para la persona sería un pasivo. Ajá, muy bien. ¿Por qué es un activo? Porque los activos representan todas las cosas que usted o la empresa tiene y le representan dinero. Por ejemplo, yo le debo 500.000 pesos a su merced, pero ¿de quién es el dinero? Tuyo, ¿cierto? Sí, que lo tiene Melba es otra cosa, pero el dinero es tuyo. Por consiguiente, eso representa un activo, representa dinerito tuyo. Y dice que ese activo siempre va a aumentar en el lado derecho, es decir, en el débito, ¿verdad? Y va a disminuir en el lado crédito. Cuéntenme, ¿cuándo disminuirá un activo? Cuando se paga una deuda. Cuando se paga una deuda, sí. Cuando te pagan una deuda, ¿sí? ¿Cuándo más disminuirá un activo? ¿Cuál puede ser la causa Cuando para, se, señor, cuando se gasta más de la cuota, cuando se gasta más? Pero recordemos que el activo es eso que yo tengo, ¿sí? ¿Qué puedo tener yo? Yo en este momento puedo tener un celular, una cama, una moto, ¿cierto? Y eso hace que mi activo esté aquí, en el lado izquierdo, porque mi valor de activos está aumentando, ¿cierto? ¿Cuándo probablemente esos activos podrían disminuirse? de pronto un robo, Cuando Puede el, ser. o los activos no bajan de precio. Cuando se paga algún recibo. Puede ser, sí, cuando yo pago un recibo. ¿Por qué? Porque si yo pago un recibo, saco dinero, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es plática que yo tengo y esa plática es un activo. Entonces, por supuesto, cada vez que mi activo vaya a aumentar, lo debo registrar en la parte izquierda en los débitos, ¿sí? Como lo tenemos acá parte izquierda. Cada vez que mi activo vaya a disminuir, lo debemos registrar en la parte crédito, como lo tenemos en la parte derecha. Debemos tener muy claro, estimados estudiantes, en qué consiste cada una de estas cuentas del Plan Único de Cuentas, famoso PUC, ¿sí? Y también debemos tener claro dónde aumentan y dónde disminuyen estas clases de cuentas. ¿Por qué? Si yo no tengo claro qué es un activo, qué es un pasivo y dónde aumenta y dónde disminuye, no voy a entender cómo se contabiliza. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, para nosotros en contabilidad, este siempre es un proceso un poquito dispendioso
de mucha lógica. Esto es de mucha lógica, ¿sí? Si nosotros no le prestamos lógica, no lo vamos a entender. Entonces, lo primero que yo debo conocer precisamente es cómo está conformado ese plan único de cuentas y que estas son las 6 cuentas principales que vamos a manejar. Los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos. Y esas cuentas se van a representar con un dígito. Si lo ven acá, para los activos es el dígito, es el número 1. Para los pasivos es el número 2. Para el patrimonio el número 3. Para los ingresos el número 4. Para los gastos el 5 y para los costos el 6. Entonces, ¿qué entramos a hacer nosotros? Entramos a definir cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que ustedes vayan, por favor, revisando el material de apoyo o el material que ustedes quieran buscar. Vamos a tener 10 minutitos para que ustedes me cuenten qué han investigado de activo, qué saben del pasivo, que es un patrimonio, un ingreso, unos gastos y unos costos. Y en lo posible, no mentira, les voy a dar 15 minutos. Y en lo posible me van a identificar un ejemplo de su vida, de qué es una de los activos que tienen, de los pasivos, del patrimonio, de los ingresos y de los gastos y de los costos. ¿Listo? Cuando ya lo tengamos, socializamos y miramos qué nos quedó bien y qué nos quedó mal. ¿Listo? ¿Clarito el ejercicio? Profe, qué pena, no te entendí la primera parte, se me cortó la señal. Tranquila. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a investigar cada una de estas cuentas y me van a contar a manera de ejemplo cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y por supuesto la definición de cada uno de ellos. ¿Listo? Sí, señora, gracias, profe. Bueno, de O estas sea, 6. como cuál es, digamos, un ejemplo, profe, el patrimonio de uno, los ingresos, los Sí. gastos y los costos. Sí, pero antes de que tú me cuentes a nivel personal cuál es tu patrimonio, cuáles son tus gastos, pues si le quieren inventar o lo que sea, no pasa nada, me definen, ¿no? Debes conocer qué es un patrimonio, qué es un gasto en contabilidad, por favor. ¿Listo? En contabilidad, ¿vale? Bueno, profe, Listo. sí. Vamos a hacerlo a ver cómo nos va. ¿Listo? En 15 minutos, 20 minutos vamos a estar otra vez ahí a ver cómo nos fue con ese ejercicio. ¿Listo?
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Listo el ejercicio? Hola, ¿están juiciosos? Sí, señora. No, no hemos terminado. Tranquilos, ya les doy 5 minutitos más. Profe, ¿será que tú me podrías hacer un favor? Profe, Señora, ¿será que tú me puedes dejar ver otra vez la imagen, que es que no alcancé a tomarle foto? claro, sí, señora. Ya te comparto la imagen. Ahí la pueden ver. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Ya terminé, profe. Perfecto. Demos 5 minutitos más para de pronto los que no han podido terminarla. Bueno, 5 minutos.
Bueno, listos. Podemos retomar a ver cómo nos fue con nuestra actividad. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. ¿Me cuentan, por favor, si me están escuchando bien? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto, bueno. Entonces, vamos a mirar por acá. ¿Quién me quiere compartir qué entendió por activos? Igual todos vamos a pasar. Yo, profe. Cuéntamelo todo. Bueno, un activo es un recurso con valor económico que una empresa o persona posee o controla, con el objetivo de generar un beneficio o ganancia en un futuro. En mi caso, pues, en mi vida tengo activos como, por ejemplo, dinero, tengo materia prima, pues, de un restaurante. Junto a mi esposo, pues, digamos que sería como de los dos. Tenemos una finca agroturística eh, y varias cositas más. Muy bien, Laura, muy bien. Y bueno, y pasivos. ¿Qué entendiste por pasivos? Pasivos, representa las deudas o obligaciones financieras que una empresa o persona tiene con terceros. En nuestro caso, pues tenemos deudas en el banco, pagamos proveedores, eh, pagamos empleados también, pagamos impuestos, servicios públicos. eh, Creo que sería eso. Perfecto, muy bien, muy bien. Y tienes patrimonio, definitivamente. Sí, señora. Perfecto. El Ingresos, señora, te escuchamos. ingreso, eh, en los ingresos son son los incrementos en los beneficios económicos de tu negocio durante un periodo determinado. En nuestro ejemplo, en mi caso, pues tenemos ingresos de el valor de las entradas. Nosotros cobramos la entrada a la finca. Tenemos Sí. ingresos de las ventas que realizamos en el restaurante, en la tienda. Tenemos también venta de café. Nosotros somos productores de café y eso Bien. sería. Muy bien. ¿Y los gastos? Gastos, pues los gastos son eh, cosas que, por ejemplo, tenemos que pagar también, como los servicios públicos, los sueldos de los empleados, mantenimientos que se realizan en la finca. mm, no sé, de pronto que de alguna máquina presentó algún daño, pues también tenemos que pagar para que la arreglen. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y los costos qué vendrían siendo? Los costos son lo que eh, o sea, lo que nos cuesta a nosotros pagar por hacer un producto o por hacer lo que nosotros vendemos. Por ejemplo, en el café, que los abonos, las limpias, en la finca, que el mantenimiento, en el restaurante, que nos toca comprar materia prima, pues para hacer lo que vendemos. Ah, muy bien, excelente. Muy bien, gracias. Ya ahorita socializamos a ver cómo nos quedó el ejercicio, pero muy bien. ¿Quién más quiere participar, por favor? Yo, profe, Cuéntamelo todo. bueno, en activos decimos que es todo bien o recurso, propiedad de una empresa o de una persona. Es el valor monetario del cual se espera obtener beneficios económicos. En caso de, el ejemplo de mis activos sería, por ejemplo, una finca. Para mí sería eso un activo. En cuanto a pasivo, pues son las deudas y obligaciones financieras que uno tiene. Por ejemplo, las cuentas que uno tiene que pagar en un banco.
En cuanto a patrimonio, es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que pertenecen a una empresa o a una persona. Ahí decimos que para sacar eso es el pasivo menos el activo igual al patrimonio. De Al los ingresos, contrario, yo tengo señora. de ingresos, pues representa el incremento en los beneficios económicos de una empresa. En mi caso, pues yo tengo ingresos por la venta de la leche. En gastos, pues son los recursos o disminuciones del patrimonio para el funcionamiento de una empresa. Aquí en mi caso, bueno, son los servicios públicos, los arriendos, en mi caso sería el pago del arriendo de las fincas que se utilizan para el ganado. Y en los costos, el valor monetario de los recursos, las materias primas que utilizo para el manejo de la producción de leche, por ejemplo, los concentrados, las sales, todo lo que se maneja en control sanitario, purgas, calcios, vitaminas, entre otros. Eso sería, profe, gracias. Listo, sí, señora, muy bien. Excelente, excelente interpretación. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Bueno, cuéntanos, Carol, ¿sí? Sí, señora. Bueno, te escuchamos. Bueno, entonces los activos es todo lo que ya es nuestro. Para mi ejemplo puse ganado, también tenemos cerdos y obviamente pues el territorio, la finca, los terrenos. Y alguna inversión que hicimos en un momento no nos ha generado ganancia, pero pues es una inversión a futuro. También creo que van los activos. Un pasivo sin duda alguna es lo que debemos y en nuestro caso, o en mi caso, es un crédito que se le debe al banco. El patrimonio es lo que ya es nuestro. Por ejemplo, tengo 100 millones, pero resulta que le debo al banco 40. Entonces, en realidad mío son 60 millones de pesos. Los ingresos, pues todo lo que nos entra por la venta de los cerdos, de la leche, em, los ingresos, los costos, em, lo que nos genera el mantenimiento o bueno, los concentrados de los cerdos, el medicamento para el ganado, y ya, eso es todo. Creo que te faltaron los gastos, pero bueno, sí, sí los Pues nombraste los bien. gastos, y en este caso sería entonces el pago de recibos de energía, bueno, todos recibos de luz, de Ah, agua. sí, muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien, Hola, los veo muy concentrados. ¿Alguien más, por favor? Los quiero escuchar. Porque este es un tema que debemos meterle mucha disciplina, ¿sí? Y mucha concentración. Es de lógica, simplemente es ponerle lógica, pero para poderle poner lógica necesito yo conocer en qué consisten cada uno de estos conceptos para poder identificar después qué cuenta debo utilizar y si utilizo la parte izquierda o la parte derecha, que es el débito o el crédito. Pero muy importante que nosotros podamos asimilar este temita que es en qué consisten esas cuentas. ¿Quién más, por favor? Yo, profe. Cuéntanos, Vianey. Bueno, en los activos, pues ya todos tienen la definición, entonces pues yo pienso que los activos míos, Sí, viendo acá de pronto la parte material, digamos que mi comedor, mi nevera, pues porque ya son míos. En los pasivos vendría, bueno, pues yo la verdad no tengo deudas. Sería, no sé, de pronto, no sé si eso entre ahí, profe, porque yo sí estoy como un poquito confundida. Podría decir que de pronto el pago de los servicios públicos o de pronto es que yo siento que eso es más como gastos. Patrimonio.
De patrimonio considero que tengo, pues, en el caso de mi emprendimiento, la máquina de moler y la olla, que es con lo que yo trabajo. En ingresos, pues, es lo que recibo en mi trabajo, que son lo de las arepas de peto. En gastos, yo siento que en mi vida cotidiana los gastos vendría siendo, por ejemplo, los pañales de mi hija. No sé si ahí entre de pronto lo de los recibos. Y en costos, la inversión directa que tengo para realizar mis productos, que vendría siendo como, por decirlo así, el plante, que es lo que dejo para comprar que el maíz, el queso, etcétera. Bien, pero muy bien. Y me gusta que te cuestiones si sí o no es un pasivo los recibos y todo eso. Ya ahorita les voy a hacer las aclaraciones pertinentes, ¿vale? Pero bien, ahí está bien. ¿Quién más? Estamos socializando el tema de activos, pasivos, lo que hayan leído, lo que hayan interpretado y ejemplos, sobre todo en su vida normal. ¿Quién más quiere? Yo, profe, yo. Claro que sí. Escuchamos. Un activo es todo bien, derecho o recurso que posee una persona o empresa y que tiene un valor económico, es decir, que puede generar beneficios en el presente o en el futuro. En mi caso, un ejemplo es que en mi caso puedo considerar como activos el dinero que tengo guardado en mi cuenta, mi celular o mi computadora, ya que son bienes que pertenecen y tienen un valor. Además, si alguien me debe dinero, eso también se considera como un activo porque en un futuro lo voy a recibir. Pasivo es todo lo que una empresa o persona debe pagar como deuda. Un ejemplo, debo 200.000 de la tarjeta de crédito. Eso es un pasivo porque es dinero que hay que pagar. Patrimonio es lo que realmente te pertenece después de restar lo que debes a lo que tienes. Ejemplo, si tengo 1.000.000 y debo 400, mi patrimonio es 600. Ingresos son todo el dinero que una empresa recibe o gana. Ejemplo, si recibo 500 por mi trabajo, eso es un ingreso porque es dinero que estoy ganando. Gastos son todo el dinero que una persona o empresa usa o paga para cubrir sus necesidades. Ejemplo, si tengo 100.000, si pago 100.000 de arriendo o servicios, esto es un gasto porque es dinero que estoy pagando. Costos son el dinero que usas para producirlo o vender en algo. Ejemplo, si compro una tela para hacer ropa y pago 200, es un costo necesario. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere para terminar este proceso de socialización y ya poder yo entrar a aclarar de Yo, pronto pues, las dudas? Señora. bueno, los activos es todo lo que posees o te den y te puedan generar un ingreso. eh, en este ejemplo, en mi caso, pues yo tengo mi moto, muebles, celular, el computador. Tengo una póliza de vida que en este caso podría ser para mí un activo porque es una póliza que a futuro me podría dar un ahorro, ya que cuenta como con una cobertura de ahorro. El pasivo podría ser como los gastos que yo pago mensual, como las cuotas del banco, que la tarjeta de crédito, las facturas, el plan. Y, y el patrimonio, como lo han dicho mis compañeros, es como lo que queda entre restar el activo con el pasivo. Em, los ingresos es lo que pues uno recibe, pues en este caso yo quincenal o mensualmente, que sería como tal el sueldo, comisiones. Yo tengo un ahorro en la cuenta, podría ser como los intereses que me va generando como tal ese ahorro. Y los gastos, es que yo creería, profe, también me genera mucha duda, como mi compañera Vianey, no sé si sería lo mismo que uno vendría pagando como tal, las facturas, que el plan, creería yo que es como lo mismo. Y los costos, no, profe, pues yo sí en sí no tengo como tal un emprendimiento, ya que es lo que cuesta producir o adquirir un producto o servicio, pues no, siento que no genero eso.
Perfecto, muy bien. Bueno, miren, vamos a contextualizar todo lo que ustedes me han informado. Entonces, es evidente que tenemos claridad sobre los activos y es cada una de las cosas que nos pertenecen a nosotros o a nuestra empresa y que eso nos representa dinero. Señora María Paula. Profe, una pregunta. Digamos, cuando tú adquieres algo, pero eso lo adquieres de manera, bueno, por medio de un crédito, ¿qué viene siendo un activo o un pasivo o pertenece o ya pertenece al patrimonio? ¿Para ti qué sería? Cuéntame para ti. Pues no sé, profe, tengo la duda. Aunque podría ser un pasivo, un activo, como compasivo, no sé. Claro, muy bien, es los dos. Y ya vamos a ver por qué. Porque es que en el momento en que tú me estás diciendo que adquieres una deuda, ¿cierto? Vas al banco, ¿sí? ¿Me estás diciendo eso? O bueno, pues un ejemplo como más claro, digamos, sacas una moto a crédito. O Ajá, sea, es tuya, pero la debes. claro. Y tienes las dos cosas, tú tienes toda la razón. Por eso te preguntaba para ti qué era. ¿Por qué? Porque en la contabilidad, acuérdense que existen esto. Ay, esto, ¿cierto? Debe haber un equilibrio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que es como una balanza. ¿Sí? Entonces, por supuesto que tú vas a afectar dos cuentas, un activo y un pasivo, porque siempre en contabilidad debe haber un equilibrio. ¿Qué significa? Que tú vas a tener un activo porque la moto te va a representar algo que tú ya tienes, como lo han dicho los compañeros, y es definitivamente tu moto. Tu moto te está representando un dinero, pero al mismo tiempo tú vas a tener un pasivo porque estás adquiriendo una deuda, un compromiso para poder pagar ese activo. Y ahí se cumpliría esto que tenemos acá y es que mi activo, como está aumentando, ¿cierto? Porque tengo una moto, no tenía moto, ahora tengo una moto, mi activo me dice que aumenta en el debe, ¿sí? Que más adelante vamos a ver eso. Y se cumpliría lo del pasivo, porque el pasivo me dice que aumenta en el crédito, o sea, en el lado derecho. ¿Por qué aumenta mi pasivo? Pues porque tú no tenías una deuda, ahora tienes una deuda, ¿cierto? Que es para pagar la moto. ¿Listo? ¿Clarito? Pero tú tenías razón, es ambos. Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Entonces, para contextualizar esto, para poder dejarles aquí un pequeño ejercicio, trabajito, para que vayamos como conociendo un poquito más. Estas cuentas me representan a mí los movimientos que va a tener la empresa durante todo el tiempo o los movimientos que nosotros hacemos a diario en nuestra vida cotidiana. Los activos me representan todo lo que yo tengo en este momento y que me representa dinero, ¿sí? ¿Qué me representa dinero a mí? Esa moto que acabé de comprar a crédito, pero de todas formas ya la moto está a mi nombre. Ese dinero que me deben a mí, ¿cierto? Si yo en este momento les digo, por favor, me prestan 500.000 pesos y ustedes sacan 500.000 pesos y me los dan, efectivamente, ese dinero a ustedes les representa un activo. ¿Por qué? Porque es dinero de quién? De ustedes, ¿sí? Que lo tengo yo es otra cosa, pero todo le representa dinero. El computador, el celular, la cama, la ropa, todo eso representa un dinerito que usted tiene ahí. Para una empresa, un activo, por supuesto que es el dinero, los aportes que realizan los socios, ya sea en dinero. eh, y para una empresa los activos son la mercancía que tiene, porque eso representa dinero, ¿no? ¿Sí? La propiedad, planta y equipo, que pueden ser los computadores, que pueden ser, en el caso de un restaurante, las mesas, puede ser todo el mobiliario que tenga la empresa representa un activo, todo lo que sea por cuentas por cobrar que nos deben a nosotros representan un activo. Todo lo que tiene que ver con el dinero que yo tenga, ya sea aquí en mi bolsillo, en mi caja o en los bancos, representa un activo. Entonces, conclusión, todo lo que me represente dinero en este momento para mí es un activo, ¿cierto?
Ahora los pasivos. Definitivamente la mejor definición para los activos es que, para los pasivos, perdón, es que son las deudas que nosotros tenemos. Eso es un pasivo. Con quien sea que tengamos la deuda, viene siendo un pasivo. Ay, que compré la mercancía para vender, pero es que esa mercancía me la dan a crédito, ya tengo un pasivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo un activo porque tengo una mercancía y tengo una deuda. Ay, que es que saqué la moto a crédito. Tengo una deuda. Fui al banco y hice un crédito para comprar mi casa. Efectivamente, tengo una deuda. Todo lo que me representen deudas significan pasivos. Bueno, y entonces, profe, el patrimonio corresponde a esta deducción, a que yo tenga que hacer un registro de revisar qué tengo, mi dinerito, lo que me representa dinero, menos lo que debo. Y eso me corresponde al patrimonio. Y en esto sí que nos equivocamos nosotros a veces en nuestra vida cotidiana. A veces nosotros pensamos que el vecino tiene mucha plata porque tiene una camioneta lujosa, porque tiene una casa, porque tiene muchas cosas. Pero adivine qué nos falta por revisar. ¿Qué creen ustedes? Las deudas. Ah, muy bien. Entonces el vecino tiene una camioneta, una casa linda, todo, y eso le representa los activos. Solo nos falta un pequeño detalle, conocer los pasivos. Y cuando conozcamos los pasivos, ahí sí vamos a poder determinar, ah, no, realmente ese pobre sujeto no tiene nada, porque si de activos tiene 500 millones y de pasivos tiene 600 millones, ¿tiene algo esa persona? ¿Qué creen ustedes? Deudas. Exacto, no tiene nada, Deudas. que es las apariencias que vivimos a diario, ¿cierto? A veces, ¿sí? Entonces, fíjese, yo les pongo siempre este ejemplo para que analicemos que el patrimonio es el resultado de coger sus activos, restarle sus pasivos y ahí me va a quedar lo que realmente yo tengo en este momento, ¿sí? Si usted me dice, profe, yo de activos hice la suma y resulta que yo de activos tengo 50 millones de pesos, pero debo 60, o sea, prácticamente usted no tiene, pero nada, ¿cierto? ¿Sí? Tiene deudas, ¿cierto, John? Tiene deudas, ¿sí? Entonces es importante reconocer eso. El patrimonio es ese residuo que nos queda de los activos menos los pasivos. En una empresa, el patrimonio también se compone por la ganancia o la pérdida que haya tenido esa empresa. Y por supuesto, por digamos que los aportes que hayan hecho los socios para crear una empresa, por el capital, digámoslo así. Patrimonio realmente es el capital con el que usted cuenta. Entonces ahí tenemos nuestras tres primeras cuentas. Ahora vamos con las siguientes. Los ingresos. Los ingresos me representan aquellos entradas de dinero por conceptos tales como las ventas. Definitivamente los ingresos son las ventas. Es muy importante nosotros en contabilidad que reconozcamos que cada vez que vamos a hacer una venta tenemos que registrarlo como un ingreso. Profe, pero si yo, por ejemplo, recibo unos intereses porque puse una plática al banco y el banco me va a reconocer unos intereses, también podemos estar hablando de unos ingresos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo hice una inversión, mi negocio es un restaurante, pero yo definitivamente invertí en otro negocio y me dio unos intereses chiquitos, también podría ser de ingresos. Aquí les hago una aclaración. Los ingresos no son la ganancia de la empresa. Ojo, los ingresos son solamente las ventas. ¿Por qué digo que no es la ganancia? Porque para establecer la ganancia de mi negocio debo saber cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto me costó y ahí sí obtengo una ganancia, ¿cierto? ¿Sí? Eso es normal, como cuando usted tiene una tienda y dice, bueno, ay, no, yo hoy compré los productos, pagué eso, y me quedó tanto. Ahí está la ganancia.
Entonces, los ingresos siempre, siempre nosotros los relacionamos con las ventas. Ojo a eso, ventas. Vamos con los gastos y aquí les aclaro la duda a las compañeras que tienen dudas con los pasivos y los gastos. Los gastos son todas esas salidas de dinero, a diferencia de los ingresos, son esas salidas de dinero que yo necesito hacer para que mi empresa funcione. ¿Qué necesito tener yo para que mi empresa funcione? ¿Cierto? Y que definitivamente no voy a recuperar ese gasto. ¿Por qué digo que no lo recupero? Porque si yo vendo camisas, pantalones, un almacén, ¿sí? Al valor de la camisa no le puedo sumar mucho lo que tiene que ver con arriendos, con nóminas, porque si no esa camisa se me incrementa mucho. Esos gastos definitivamente, digamos que me restan en la ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos gastos? Claro, como ustedes decían, los recibos de la luz, del agua, lo que corresponde a servicios públicos, lo que corresponde a papelería, publicidad, la nómina, todo esto. Pero ese gasto también puede ser un pasivo. ¿Por qué digo yo que un gasto se puede convertir en pasivo? Por ejemplo, una deuda solo se convierte en deuda cuando ha pasado un tiempo y yo no he pagado. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que tengo el gasto del recibo de la luz, ¿sí? Hablamos del recibo de la luz, ¿cierto? O hablemos del internet, más bien. Hablemos del internet que es mucho más fácil. El internet yo lo pago mes vencido, ¿sí? Es decir, que ahorita en abril yo voy a pagar el mes de marzo. Para mí el internet sí o sí va a ser un gasto, ¿cierto? Es un gasto. Pero me toca mirar si definitivamente es un activo o pertenece si es un pasivo o pertenece al activo. ¿Cómo yo sé que además del gasto, acuérdense que hay que tener equilibrio, hay que tener varias cuentas para que me dé el debe con el haber, el izquierdo con el derecho? Entonces, ¿cómo sé yo que puede ser un pasivo o un activo? ¿Por qué? Porque sí, ya tengo claro que mi internet es un gasto. Me falta otra cuenta. Si yo pago mi internet en el mes de marzo, no es un pasivo porque marzo no se ha acabado. O sea, todavía no tengo una deuda. ¿Cierto? ¿Sí? Pero si yo pago si se acaba marzo, el 30 de marzo, yo tengo que registrar en mi contabilidad que sí tengo un pasivo. El primero de abril amanezco con un pasivo que es el internet. ¿Por qué? Porque se me vencía en el mes de marzo y yo no lo pagué. ¿Hasta ahí clarito cuándo es un pasivo? Chiquillos, ¿me escucharon? Sí, señora. Bueno, entonces tenemos claro cuándo es un pasivo en el ejemplo de los servicios públicos. Yo tengo es que revisar. Si yo estoy pagando el mes de marzo y estoy en marzo, para mí todavía no es una deuda, ¿cierto? Porque pues hasta ahora estoy en marzo. Pero si ya dejé pasar eso para abril, ya se me convierte en una deuda, porque yo ya consumí ese recibo, yo ya consumí ese servicio y me dijeron que mi fecha era el 30 de marzo y no lo pagué. Entonces ya se me convierte en un pasivo, ¿sí? Ahora, les digo, puede ser un pasivo o puede ser un activo. ¿Por qué es un activo? Listo, mi recibo del internet ya sé que es un gasto, pero lo voy a pagar muy juiciosa en marzo. O sea, no voy a permitir que se me convierta en una deuda. ¿De dónde voy a sacar el dinero? De mi caja, ¿cierto? ¿Sí? Y como saco el dinero de mi caja es un activo. ¿Por qué mi caja es un activo? Pues porque me dice que los activos es el dinero que tenga en el banco, en la caja, en el bolsillo, etcétera. Entonces, mire que ahí se cumple que hay dos cuentas, el activo y el gasto.
Siempre tienen que haber dos o tres o más cuentas para que exista este equilibrio, que lo que yo tenga aquí en el lado izquierdo también sea igual a lo que tenga en el lado derecho. Por favor, cuéntenme si tienen alguna duda con respecto a los gastos y bueno, a todo lo que hemos hablado hasta el momento. Profe, yo sí tengo como una consulta. Señora. Por ejemplo, cuando digamos que un servicio, así como la luz, o el gas o el agua, Ujú. intervienen como en los costos de hacer un producto, Ah, bueno, ahí cómo sería. ya vamos para allá. Entonces, hasta ahí los gastos. Entonces se dice que los gastos no se recuperan. ¿Por qué? Porque yo no le puedo sumar todos esos valores al precio de venta de mi producto. Es decir, si yo me pongo a sumarle todo eso a vender, qué sé yo, un almuerzo, pues me va a salir carísimo. No voy a recuperar el gasto. Entonces, si yo me voy a ganar, si vendí 1 millón de pesos, le resto los gastos, ¿cierto? Y ahí me queda una ganancia. ¿Qué me toca restarle también? Los costos. Pero ojo con los costos. ¿Qué son los costos? Y aquí voy a responderle la pregunta a la compañera. Los costos sí los podemos recuperar. Por ejemplo, voy a suponer yo acá que voy a comprar camisas y a vender camisas. ¿Sí? Voy a comprar camisas y a vender camisas. Mi camisa, para que ustedes comprendan costo y gasto, ya les explico lo que estoy haciendo. Costo y gasto. Mi camisa es precio de compra, ¿cierto? El costo. El costo de mi camisa, voy a comprar una camisa en 80.000 pesitos. ¿Sí? Ese es el precio a como compré la camisa. ¿A cómo vendemos la camisa, compañeros? 100.000. Eso, muy Eso es, bien. Vendémosla en 100.000. Precio de venta, 100.000. Estoy explicando lo que es el costo. Listo. Aquí tuve unos gastos de arriendo, de un montonón de cosas, de luz, de agua, de publicidad, de 1 millón de pesos en el mes. sí, Acuérdense, ojo, aquí solamente voy a vender una camisa. ¿Hay alguien quiere hablar? Cuéntenmelo, por favor. ¿No? un proceso para que se me pegue el micrófono. Bueno, entonces, miren, entonces, el gasto lo voy a dejar por aquí quieto, ¿sí? El costo, ¿de dónde sacamos estos 100.000? Cuéntenme. Este es el precio de venta. ¿Qué tuvimos en cuenta para el precio de venta? El precio de compra. Ah, muy bien. Entonces, por eso yo digo que el costo se recupera, porque para vender este producto le puse 80.000, que fue a como compré las camisas, y dije que me quería ganar 20.000 pesitos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, recuperé los 80.000 del costo de la camisa, o sea, a cómo compré la camisa y la vendí en 100.000. Recuperé los 80.000 y adicional me gané 20.000 pesitos. ¿Qué pasa con el gasto? Fíjense que este 1 millón de pesos que me vale el arriendo, los servicios, ¿sí? En este caso, no se los puedo sumar a esta venta de la camisa, porque si no me tocaría venderla como quién sabe en cuánto, porque este millón yo lo pago, pero apenas estoy vendiendo una camisa, pues me toca mirar cuántas camisas tengo en el local, cuánto vendo, ¿sí? Pero me tocaría subirle el precio y definitivamente no lo voy a lograr. Entonces, conclusión, este costo se llama costo de venta, que significa que es al precio de compra, a cómo compro el producto para vender ese producto. Y se hace en productos
ya elaborados. Yo no estoy elaborando el producto, ojo con eso. Yo compro la camisa y vendo la camisa. Entonces, este costo de venta es ese costo que se puede recuperar. ¿Y cuál es? Definitivamente es al valor o precio al cual yo compro el producto para venderlo. ¿Sí? Estoy hablando de costo de venta cuando yo compro un producto ya elaborado. Ahora voy a ver el costo de producción, que es el que me nombra su compañera, que es cuando se elabora un producto, que es diferente. ¿Sí? Costo de producción, que es cuando se elabora un producto. En este caso, ¿qué voy a elaborar? Elaboremos la camisa. Aquí es diferente. ¿Por qué? ¿Qué debo tener en cuenta yo en un costo de producción cuando elaboro un producto? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. ¿Qué cuáles pueden ser? La luz, el gas, agua, energía, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí es diferente porque aquí yo qué necesito. ¿Cuál sería la materia prima para elaborar la camisa? La tela, botones, ¿cierto? Cremalleras, etcétera. La mano de obra, las personas que elaboran la camisa. Y esto, como ya los dije, la luz, el agua, el gas, todo eso. ¿Quién determina esto? Pues yo. Yo soy la que tengo que mirar qué le puedo sumar a mi producto para obtener el precio de venta. Si yo sumo la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, voy a obtener el precio de venta de mi camisa, pero cuando la estoy elaborando, ¿sí? Cuando yo compro la camisa ya elaborada, solo debo tener en cuenta el valor a cómo compro la camisa y ese sería mi costo de ventas. Por favor, ¿tienen alguna inquietud? ¿No? La profe. Bueno, entonces, mis queridos estudiantes, yo les voy a dejar una tareita muy importante. No es una actividad para cargar, ni para subir, ni para nada, pero sí es una tarea que deben elaborar para nuestra socialización dentro de 15 días, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos el 28. ¿Tenemos el 28? Ah, no, mentiras, perdón. Tenemos el 4 de abril nuevamente encuentro, ¿sí? Chicos, ¿están ahí? Sí, señora, profe, el 4 de abril. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, la tarea que les voy a dejar, por favor, que la deben hacer muy juiciosos para que ustedes puedan hacer su entrega, porque la primera entrega sería el 11 de abril. Entonces, la tarea que deben hacer muy juiciosa, el 11 de abril, sí, el 11 de abril. La tarea muy juiciosa que deben hacer ustedes, mis queridos estudiantes, es revisar el plan único de cuentas, o sea, este librito que yo tengo por acá. ¿Dónde está? Bueno, busquémoslo por acá. Este PUC, ¿sí? Ustedes lo miran, lo revisan. Por favor, yo sí les quiero sugerir que hagan un listadito, por favor, de las cuentas. Entonces yo puedo ingresar aquí al activo y empezar a mirar cómo está distribuido ese activo. Resulta que estas cuentas están distribuidas así, mire, acá tenemos. El primer dígito es la clase, o sea, el activo, pero el activo tiene unos hijos. Esos hijos corresponden a un grupo. Esos grupos tienen también una cuenta y esa cuenta tiene una subcuenta. ¿Cuál es su misión? Leer, repasar, hacer un resumen de esto, un mapa conceptual, lo que ustedes quieran para ustedes. No es entregable,
pero dentro de 15 días sí les pregunto cositas con relación a esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos que conforman el activo? Ah, profe, los grupos que conforman el activo yo los tengo aquí, mire, son estos. El disponible, porque el grupo solo tiene dos dígitos. ¿Qué más? Las inversiones, ¿sí? Es una tareita que nosotros debemos hacer porque debemos sí o sí conocer ese plan único de cuentas. Y esto lo deben hacer con cada una de ellas, con el activo, con el pasivo, con el patrimonio, ingresos, gastos y costos. Esto se los sugiero, por favor, a manera de estudio. Repasar el plan único de cuentas y contarme, por ejemplo, cuáles son los grupos del pasivo, más o menos en qué consiste cada grupo. No es ponerse a transcribir ni nada de eso, pero sí echarle una miradita a este proceso. ¿Listo? Me hice entender cuál es como esa tarea que debemos hacer para ustedes, para que tengan un concepto más amplio de lo que es el plan único de cuentas. Señora, Sí, señora. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión para que pues ustedes ahorita puedan repasar, revisar y yo también pueda despejar esta sala de Zoom. ¿Listo? Cualquier inquietud, con mucho gusto, me pueden escribir. Les puedo compartir estas diapositivas también. Ahorita mismo se las comparto para que las tengan ahí y vayan estudiando. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, ¿tú cuándo estarías subiendo la grabación de la clase? Pues mira que estoy esperando definitivamente que me compartan el correo porque es que no lo tengo. Si yo no tengo la grabación de aquí al martes, pues porque para estas el lunes es festivo, yo se las comparto por el WhatsApp. ¿Listo? Yo siempre las subo a YouTube y luego les comparto ese enlace, ¿vale? O Ah, se las... listo, perfecto, profe. Mejor dicho, yo les soluciono, pero que les hago llegar la grabación, les hago llegar la grabación. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Bueno, sí, señora. Chicos, les deseo entonces un feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Gracias por estar acá. Ya les comparto esta información. Bueno, gracias, profe. bueno, Gracias, profe. a Gracias, profe. Hasta ustedes feliz día. Gracias, profe.